Es un gusto una vez más poder conversar con César Hillebrand. Es como usted sabe, un reconocido periodista. Dirige Hillebrand en sus 13, que como digo siempre también aquí comentamos en el programa siempre con mucho interés y recomendamos además que revisen nuestros oyentes. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación para poder repasar una serie de temas donde, como suele suceder, sus puntos de vista son interesantes. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, a ver, comencemos. Yo quisiera, hay tantos temas y uno más complejo que otro, pero quisiera comenzar con uno que por estos días ha generado mucha discusión porque creo que condensa varias cosas, ¿no? Y es el caso de lo que está pasando con el aeropuerto de Chincheros. Lo quiero plantear en estos términos. Eso, digamos, expresa la voluntad de un gobierno de destrabar un proyecto. Esa es un poco la versión oficial, pero a la vez lo hace de una manera, una metodología que rompe inclusive, dicen los economistas ortodoxos, el principio de la asociación público-privada. Pero además en el Cusco quieren el aeropuerto, pero el gobierno acaba de decir no firmarlo porque en el Congreso están diciendo que tiene una serie de problemas de concepción o en fin, de otra naturaleza. Y ahí en el Congreso sabemos que se ha sometido a una dinámica donde él no controla el Congreso, pero el presidente ha dicho que va de todas maneras. Se ha acusado conflicto de intereses también en ese caso, porque hay gente muy cercana al presidente que está metida en las compañías que manejarían eso. Mi pregunta va por ahí, siendo ese un caso que se está discutiendo ahora y ustedes han tocado este tema también en el semanario, ¿qué cosa muestra eso de un gobierno que a estas alturas ya se ha pintado un poco de cuerpo entero, ¿no? ¿Qué es en ese caso este gobierno? Que no aprendemos la lección de Odebrecht, ¿no? Que no tenemos la capacidad de convertir Odebrecht en una especie de ejemplo histórico que nos saque del pantano y que nos remita a nuevas fórmulas para evitar la corrupción. El caso de Kunturwasi es clamoroso, ¿no? O sea, una empresa que gana una licitación ofreciendo un precio bajísimo y que después le dice al gobierno, mira, como soy mal pagador y como tengo mala reputación, los créditos que he pedido me los cobran al 40%, o no sé yo, o al 30%, o no sé cuánto, y entonces, fíjate, se me ha subido todo en 800 millones. No me digas. Cualquier estado decente dirá, no me digas, será tu problema. Qué pena, lamentablemente no podemos seguir, ¿no es cierto? Vamos a tener que rehacer todo o hacer una nueva licitación, pero a mí no me interesa que tengas tus problemas financieros y que te cobren intereses, digamos, por arriba del mercado. Y no, dicen sí. Primero dicen sí y ahora se les ha ocurrido, qué maravilla, la gran solución para que no pagues intereses, yo hago la obra. Yo hago la obra, entonces es una obra estatal. Y si es estatal, ¿para qué está Kunturwasi? Y si el presidente dice que es una gran obra y un gran ahorro, ¿por qué no la firma? Claro. ¿Por qué no va a Cusco? No va a Cusco. Entonces, es una sensación patética de parálisis, contradicción, ambigüedad y una absoluta falta de resolución. Pero el fondo de también, todo de otra naturaleza, está la trampaza, ¿no? Ajá, la a eso trampaza. Kunturwasi es una trampaza. Entonces, el señor Kuczynski pretende subirse a la ola regionalista del Cusco, que quiere su aeropuerto hace 40 años, a pesar de objeciones muy serias, muy serias, orográficas, de regímenes de viento, en fin, unas objeciones serísimas sobre la ubicación. Bueno, pero en fin, quieren su aeropuerto, muy bien, pero por lo menos que lo hagan bien, sin Kunturwasi, y sin anexos, y sin adendas, y sin estos desmanes que lo único que hacen es confirmar que seguimos siendo un país atravesado por la corrupción. Ahora, sobre eso me quiero detener en el caso todavía, para después hablar del caso Lavallato, que ustedes también han cubierto. Pero esto es, digamos, movido solo por una voluntad de sacar un proyecto que le va a inyectar a la economía o que va a mover en la lógica del destrave y ojalá recuperar la economía en los niveles que el gobierno ha dicho, o es que básicamente y el peso principal
está en hacer un negocio por debajo de la mesa. Porque aquí lo que han aparecido son nombres, digamos, que además aparecen casi en todas las licitaciones, pero que son muy cercanas a gente del propio entorno del presidente. Digamos, estamos hablando del señor Zavala y de su hermana, estamos hablando de quien ha sido por más de una vez asesora directa del profesor Kuczynski, como Cecilia Blume, Patricia Tu. Es decir, hay una serie de personas alrededor. ¿Pero qué es? Probablemente eso sea un factor, pero no es el factor principal. Yo creo que lo principal es esta cosa perversa de creer que con el dinero público se puede hacer lo que les dé la gana a los gobernantes. Estoy convencido de que en el fondo hay eso, ¿no? Y, por supuesto, la prioridad son las empresas y son los intereses privados, porque si tú te pones a pensar las prioridades de infraestructura que tiene el Perú como nación, ¿no? ¿No es más importante la carretera central? Sí, claro. ¿No es más importante que después de 190 años tengamos una Panamericana de doble vía? Cuando solo llega en este momento hasta Cañete, con las justas. Sí. Entonces, en fin, este gobierno no hace sino como en una antología inversa, recoger todos los destrozos de la política y de las decisiones malas que hemos tomado en los últimos años, ¿no? Es un gobierno antógico en ese sentido. Ahora, pero es verdad que, y lo conversamos recién inaugurado este gobierno, era muy difícil imaginar un gobierno que no inclinara o pusiera énfasis más al tema de la inversión privada y probablemente entrar en más de un terreno de conflicto de intereses. Pero ¿a ti te parece que ya a estas alturas, probablemente es solo un ejemplo, o el tratamiento que le han dado otros casos, incluyendo Odebrecht, con la lógica de si se va esta inversión puede afectar a la economía, es más de lo que pensabas en esos términos, es decir, más abocado al ámbito empresarial que, digamos, a satisfacer, inclusive usando la inversión privada, pues, estos otros apremios que día a día tiene el país, como infraestructura, carreteras, colegios, qué sé yo, o la prevención de esto que está pasando con el clima? Sí, sobrepasa cualquier expectativa negativa, ¿no? Lo que están haciendo. Es el gobierno del lado más oscuro de la CONFIEP, no el lado moderno de la CONFIEP, sino el lado tradicional, viejo, con varices de la CONFIEP. Es decir, el Estado no sirve para nada, excepto para darnos plata. Y nosotros hacemos las obras, pero cobramos, y si nos va mal, el Estado nos respalda, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, el Perú casi tiene una nostalgia permanente por el odrismo. Yo me doy cuenta de eso. Se añoran los años de conversación en la catedral. Creo que eso le da a Vargas Llosa una vigencia extraordinaria. Y ahora tenemos a Zabalita. Digamos. Y ahora tenemos a Zabalita, pero gobernando. Sí. ¿No? Entonces sí, seguimos siendo una novela de la decepción. Ahora, y de eso, o de esa manera de hacer las cosas, que obviamente no se inauguran con Kuczynski, pero que él tal vez la representa con mayor nitidez, Odebrecht y otras empresas brasileñas, porque ese es el tema que estamos viendo ahora todos los días, se aprovechan un poco de que hay caldo de cultivo, es decir, que hay tierra fértil para venir lo que ellos estructuralmente ya habían diseñado como una política de corrupción, ¿no? Porque no es que la vienen acá a buscar convencer a uno que otro, es decir, ven que esto funciona y sobre eso se montan. ¿O crees que Odebrecht, digamos, le cuesta construir esa estructura en el Perú, por ejemplo? No, creo que ha sido uno de los aterrizajes más fáciles para Odebrecht, ¿no? Brasil nos conoce mucho y no nos tiene mucha estima desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es inolvidable la anécdota aquella en la cual el plenipotenciario peruano acude al Palacio Real en Brasil cuando Pedro II era el rey
en plena guerra con Chile y le trata de explicar los problemas de Perú y el porqué de lo injusto de la guerra, etcétera, y ve en Pedro II casi a un chileno, ¿no? Dando argumentaciones absolutamente contrarias al Perú, haciéndole preguntas hostiles, y luego se va el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y se encuentra con alguien peor, alguien ya militantemente pro-chileno en la guerra. Los brasileños siempre nos han mirado con desdén. Y en el caso de Odebrecht, todo el mundo dice los corruptores brasileños y los corrompidos peruanos, ¿eh? Sí, claro. Esa es la contraparte. Aquí ha sido muy fácil y sigue siendo fácil para Odebrecht, porque con esta fiscalía y con estos jueces les está saliendo barato, por no decir barata, sí, toda esta cosa, ¿no? O sea, toda esta proceso... Aquí han tenido el mejor arreglo que hayan podido tener en toda Sudamérica, por lo menos de los que conocemos hasta ahora, ¿no? Sí. Panamá ha logrado un mejor arreglo, por ejemplo, ¿no? Panamá. Sí, digamos que no... Sí, República de Panamá también, República Dominicana también. También. Efectivamente. También. Y claro, pero eso, ¿a qué le atribuyes tú? De verdad. A la putrefacción de la clase política peruana. Esto es un problema político, no es un problema de Cuba, de un viceministrito. Esto es la vieja escuela fujimorista impuesta desde los años 90 y continuada de un modo sistemático por los distintos gobiernos. Eso es lo que no queremos decir. O sea, Odebrecht nos ha puesto en la ventana para que miremos el paisaje, o nos ha puesto el espejo para que nos miremos a nosotros mismos. Los brasileños han venido a corromper, pero no habrían podido hacerlo en un país institucionalizado, decente, con propensión a la claridad, etcétera, etcétera, ¿eh? En el caso de Brasil, por las investigaciones de unos cuantos procuradores y algunos cuantos jueces y una policía eficiente, digamos, para colaborar con ello, lograron determinar que esto era el máximo nivel, que la política y estos empresarios corruptos tenían un acuerdo explícito, además, de colaboración, que no solo era un toma y daca de dinero y obras, sino de garantía de impunidad, hasta que se rompió por una cosa, además, que era periférica, una investigación de otra naturaleza. En el Perú, es el caso italiano, sí. Es el caso de la democracia cristiana metida con la mafia. Uh-huh. Es el caso de Berlusconi metido con lo peor del empresariado italiano y de parte de la mafia también. O sea, este es un parteaguas, pero no queremos verlo así, lo queremos ver como algo anecdótico. Debería ser, sí, en realidad, un parteaguas si lo tomamos bien, pero me temo que no va a ser así. Ajá. Me temo que, de nuevo, la capacidad de resurrección de estos bichos, de estas sabandijas de la política peruana que nos han dominado en los últimos años, se va a imponer. ¿No te parece que pueda cambiar un poco el rumbo de eso que ha pasado en otros casos también, y que políticos al más alto nivel han salido bien librados, el hecho de que ahora la matriz sea Brasil y que de ahí empiecen en las relaciones a conocerse? Porque claro, puede que aquí antes algunos manejaban todo, pero ahora no tienen el control necesariamente del manejo de lo que pueda ir saliendo de Brasil. ¿O crees que mantiene tranquilo, por ejemplo, a personajes como García? No importa que llegue al Perú, que en el Perú lo controlo. Bueno, pero te das cuenta qué patético es decir, ¿no crees que esto resulte porque ahora viene de Brasil? Sí, no, es una vergüenza, no, totalmente. Y nosotros, es verdad. El señor fiscal de la Nación acaba de decir que en Brasil esto demoró 8 años, así que ya nos está dando una idea, cuidadito, de lo lento que va a ser esto, de lo parsimonioso que va a ser esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo me temo que sí, el señor García debe sentirse muy cómodo, uh-huh, muy cómodo, basado en la teoría de la prescripción, que ha sido su asistente social toda la vida, y basado en una fiscalía que antes, de una manera vergonzosa, lo ha condonado, porque para eso ha servido la fiscalía en el caso del señor García, para condonarlo de un modo, digamos, asiduo, ¿no?
Todas las veces que la Fiscalía ha tomado casos del señor García, el señor García ha salido bien librado. Y todos sabemos quién es el señor García. Sí. Y todos sabemos cómo ha hecho su fortuna. De eso no hay ninguna duda. Creo que todos los peruanos saben quién es García. Y en fin, ahí está. Más libre que nunca. Sí, y es verdad que en la Fiscalía, yo creo que lo hemos comentado en otro momento, nunca veía a alguien tan contento cuando en el Ministerio Público decía que lo iban a investigar que García. Yo no sé con qué champán brindaba Peláez Bardales cada vez que firmaba un sobreseimiento o una negativa a la investigación de García, ¿no? Pero debe haber sido con Moët Chandon, supongo yo. Pero para comenzar, repasando un poco... Don Periñón también. Que pueden estar involucrados en este caso. Lo que hasta ahora ha aparecido en materia de la investigación fiscal, con las características que tú has mencionado ya, apunta a, primero, el régimen de García, el segundo, y los que han caído son personas que han trabajado para el Ministerio de Transportes en la época que Cornejo era ministro y García era presidente. Este señor Cuba, que acaba de regresar al Perú, diciendo que él no había huido y que quiere colaborar, y a otros empiezan a cambiar su voluntad de colaborar con la justicia. ¿No te parece que puede terminar, como dice el Ministerio Público, yendo de chico a grande y que es cuestión de que hay que esperarlo un poco? ¿O tú crees que hasta ahí va a llegar y lo más que el APRA puede ceder es un Cornejo arrinconado? Yo no puedo hacer vaticinios, pero no le veo voluntad a la Fiscalía de ser drástica, y de ser concluyente en algunos aspectos previos, ¿no? El procurador acaba de decir o acaba de preguntarse por qué diablos la Fiscalía no ha sometido a Odebrecht a todos los procedimientos a que ha sido sometida en otros países, ¿no? Embargos de cuentas. Ahora, es más grave que eso todavía, César, porque no solo es en torno al resguardo de los bienes o el control de los mismos, sino que se ha resistido o se ha negado a incorporar a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barat en las investigaciones en el Perú, bajo un argumento de que por territorialidad, ellos están en Brasil y no se puede investigar, lo que es, la verdad, en términos legales, absurdo. Sí, además dicen que es una cosa técnica, ¿no? Que es una especie de principio jurídico, lo cual es absolutamente falso, porque el señor Marcelo Odebrecht ha venido a exportar sus lodos al Perú y entonces el delito está cometido aquí. Exactamente. Y por lo tanto sí tendríamos jurisdicción y derecho, ¿no? Pero yo lo veo con pesimismo. Yo no creo que aquí los peces gordos vayan a temer algo. ¿Tú crees que va a ser escenarios de amagues o de tensiones, pero básicamente mediáticas, y que no van a tener un correlato? Lo que yo creo es que el pueblo peruano no va a reaccionar de un modo categórico frente a estos hechos. El pueblo peruano, en la indolencia, en la indiferencia, yo creo que va a continuar con esta política de amnistía espontánea, de olvido crónico y de generosidad malentendida, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos explicamos que la hija de Fujimori ya estaba a punto de ser presidenta 2 veces? Y si no, ¿cómo nos explicamos que García haya sido reelegido después de su primer gobierno y de los robos que ahí se cometieron? O sea, ¿cómo nos explicamos las reincidencias del Perú, las recaídas patológicas del Perú? Porque no tenemos una ciudadanía exigente ni severa. Entonces, claro, de pronto saldrán algunas cosas que puedan amenazar la reputación, entre comillas, de algunos grandes líderes, pero la gente los perdonará. O sea, ¿tú no crees que se vaya a constituir un escenario de que se vayan todos, en el sentido de Toledo, y vamos a entrar después a repasar un poco su caso, está complicado, Ollantumala? Podría ser, debería ser, pero no creo que suceda. Ajá. Podríamos tomar esto como una gran oportunidad para fumigar el país, para limpiar los establos. No creo que lo hagamos. No tenemos voluntad. Somos un país corrompido de arriba a abajo, de izquierda a derecha, transversalmente, longitudinalmente, corrompidos. Tenemos un problema muy serio como identidad nacional.
La corrupción está en los gobiernos regionales, está en los municipios, está en los ministerios, está en los privados. Sí, claro que sí. No, claramente en este caso se expresa, pero en Brasil, por ejemplo... Y está en la anuencia de la gente, sí, está pues en la anuencia de la gente. O sea, roba pero hace. ¿De qué tribu primitiva puede haber salido una frase así? ¿De qué nación vergonzante puede haber nacido una resignación de esa naturaleza? ¿Roba pero hace? O sea, yo haría lo mismo entonces. Si yo llego a ese puesto, haría igual. Sí, claro. Robaría también. O si yo lo hago, ¿por qué me tienen que juzgar a mí? ¿O por qué tiene que ser más grave lo que hago cuando el de arriba lo hace también? Es decir, es una lógica perversa. Pero quería ir al ejemplo de Brasil en ese sentido por lo siguiente. En Brasil confluyeron varias cosas, ¿no? El otro día conversaba con una fiscal brasileña que es parte de la Procuraduría, que ve los casos Lavallato, y ella lo que decía es que como que se alinearon los planetas en este caso en Brasil. Un grupo de jóvenes procuradores, lo que son los fiscales acá, 1 o 2 jueces en el nivel de ellos, pero también en la Suprema. Dicho sea de paso, uno ha muerto en un accidente hace no mucho, y eso llevó a que ellos empezaran con esto, con la intensidad que estamos viendo. Pero en el camino, la política hacía todo lo que estaba a su alcance para parar eso. Y no pudieron, entre otras cosas, porque ellos lograron una legitimidad en la gente de defensa en lo que estaban haciendo para limpiar la política. Entonces el componente ciudadanía interesada en que esto sigue es fundamental. ¿No crees que puede eso, más adelante, conforme se vayan dando los hallazgos, sí llegar a un hartazgo de esa manera, pero no para diferenciar a los unos? Pero yo no soy tan optimista como tú en relación al caso de Brasil. O sea, al final el PT sigue teniendo 20 y tantos % de intención de voto. Si Lula en este momento candidatea, no le va a ir tan mal. No, claro, pero digamos, podrían sacar una ley de amnistía también. Pero lo que voy es, hasta ahora lo que es verdad, no se puede... No, yo no, en relación a Brasil no tengo ningún... Por lo que puede pasar, pero por lo que ha pasado hasta ahora en términos de lo que se conoce, ese ha sido un poco el esquema que le ha dado, de alguna manera, sostén o soporte a ese proceso que han iniciado estos fiscales. No sé si dure efectivamente, pero en el Perú no ve eso. Sí, pero ¿cuántas transnacionales tiene Brasil del tamaño de Odebrecht? ¿Y cuántos intereses de comercio exterior tiene Brasil? O sea, Odebrecht ha caído. ¿Y cuántos más habrá? ¿Cuántos Odebrecht habrá en Brasil? Que no sabemos y que demorará descubrir y que de pronto no sabremos nunca. Entonces, tampoco hagamos una apología de la judicatura brasileña. Efectivamente, ha habido un grupo de magistrados absolutamente valiente y valioso que se ha tumbado a 3 constructoras brasileñas. 3. Muy bien. La corrupción en Brasil es una cosa seria, ¿no? Sí. Tiene que ver con ventas de armas y servicios en todo el mundo. Entonces, ¿cuánto falta por investigar? Trasladando el escenario aquí, digamos, ¿cuántos jueces al estilo brasileño tenemos aquí? Yo no veo ninguno. No veo ninguno. Al presidente del Poder Judicial lo veo como una persona respetable y decente, pero con una propensión a la debilidad enorme, notoria en sus declaraciones. No veo jueces con el peso y con la entidad que tuvieron los brasileños para empezar esto. ¿Y cómo lo ves en el ámbito más de la política en nuestro país, este claro interés del fujimorismo de querer mirar desde el balcón lo que ha pasado en los años de democracia después de la dictadura de Fujimori? Es decir, 3 gobiernos sucesivos han caído en corrupción, nosotros no hemos estado en esa corrupción, por lo tanto la referencia hacia los 90 ya no es un asunto que ellos puedan admitir en el debate, porque hay corruptos digamos más recientes, ¿no? Porque ellos lo que quieren es como que lavarse con el caso Lavallato, que es igual dictadura que democracia. Entonces, ¿qué tanto nos quejamos que en dictadura se roba si en democracia también? Podemos decir que la corrupción es crónica, pero también podemos decir que nadie como Fujimori la convirtió en algo tan institucional
y tan íntimo en relación con la identidad del país, ¿no? Nadie, por ejemplo, corrompió a las Fuerzas Armadas como lo hizo él. Nadie robó tanto en adquisición de armamentos como lo hizo él. Nadie convirtió lo privado en algo tan intocable y sagrado y ajeno a cualquier investigación como lo hizo él. O sea, él puso las condiciones para que esto pudiera darse después. ¿Quién derrotó a los sindicatos como referente social y como contrapeso de poder? Él. ¿Quién hizo que el Estado se redujera a su mínima expresión y fuera realmente una cabeza de jíbaro inservible? Él. ¿Quién convirtió al país en una puerta abierta para todas las inversiones malolientes? Él. Entonces, yo no creo que puedan consolarse mucho las señoras Alcorta y Schaeffer o quien sea, o quienes sean. No me parece. Pero en fin, discutir con los fujimoristas es discutir con una secta, ¿no? Debe ser como los macabeos y no sé qué. Yo no entiendo una discusión con los fujimoristas, porque es imposible. Sí, porque hay, digamos, fundamentalismo el otro lado en términos de ensimismamiento sectario que podría ser místico si no fuese tan cochino, ¿no? Sí, podría ser digamos, en los términos de García, cuando alababa la mística de los senderistas del 88 y decía que así deberían ser los militantes apristas, ¿no? O sea, en términos de fundamentalismo irracional, ¿no? Sí, San Damián. Pero hago digamos, eso lo hizo en el entierro de Edith Lagos, raíz del entierro de Edith Lagos. Fue fatal esa frase, ¿no? Sí, claro. Fue fatal, terrible, totalmente. Pero a lo que quería ir con o a donde quería llegar era, si es que, digamos, no se sabe, puede ser que esto termine cansando a la gente, porque los índices de popularidad de los líderes de opinión, inclusive ahora sin estar tan contaminados, todavía algunos, como se dice, podrían estar, ya es bajo, y el fujimorismo quería acumular como diferenciándose de ellos y diciendo que no son los de los 90. El surgimiento, el 2021, de una lógica política más populista radical, si quieres, que puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Tú crees que va a tener espacio Antaurumala o algo parecido? Trato de... O sea, tú estás hablando ya de esperpentos. Sí, tú estás hablando de Goya. Ya, sí. Ya, que estemos en manos de Goya. Sí, exactamente. Bueno, o sea, digamos, quizá merecemos como Goya. Consecuencia, ¿no? Quizá merecemos Goya, claro. Como consecuencia. Sí, viéndolo en términos de lo que puede pasar como una tremenda preocupación si las cosas no se componen en el camino, ¿no? Pero con esta política, como tú dices... Pero yo del Perú espero siempre medianías grises, ¿no? Jamás espero nada épico. Yo no espero Antauros Humalas. No, yo espero una especie de componenda en donde la tibieza predomine y en donde al final el olvido sea rápido y las sanciones no muy severas y, en fin, el Perú no tiene en este momento histórico y en perspectiva capacidad de rectificarse, porque no tiene partidos políticos que puedan hacerlo, ni tiene base social ciudadana para convertir esto en lo que tú estás imaginando, ¿no? Una especie de lavandería, una especie de energía limpiadora que arrase con la inmundicia y que nos devuelva, después de la neblina, un país visible. Sí, pues, eso tendría que suceder. Ahora, pero a la vez eso tendría que suceder. Eso pasó en Italia. Con Mani Puliti. Pasó en Italia, ¿verdad? Se cayó para siempre el predominio de partidos históricos como la democracia cristiana. César, tengo que ir a una pausa y vamos a regresar retomando un poquito algunos otros
temas relacionados con esta corrupción que hoy se muestra en el caso Lavallato y otros temas también, aprovechando tu gentileza para conversar con nosotros. Una pausa y regresamos. Seguimos conversando con César Hildebrand, periodista, se lo conoce bastante bien, director de Hildebrand en sus 13, y repasando varios temas. Hemos empezado a hablar de algunos que tienen expresiones recientes, pero hay otros que son problemas más allá de fondo y que acarreamos hace bastante tiempo. Como dato reciente de la política, César, es verdad que los que terminaron siendo elegidos los últimos dos procesos electorales como el mal menor, digamos, han terminado siendo un fraude, pero en esas dos elecciones Keiko no ganó. O sea, es verdad que por muy poco uno puede hacer análisis que quiera, pero finalmente la gente resistió. O sea, digamos, hay un resorte todavía que dice, ahora el problema es el resultado, que Jan Humala es un traidor, que Yana Kuczynski ya hace el gobierno que está haciendo, pero la gente sí resguarda un bien mayor, la democracia, espero yo que mayoritariamente todavía en lo que se viene, ¿no? A estas alturas, ¿tú crees que Kuczynski encarne la democracia? No. Después de su ley de transparencia, después de lo que de la ley que acaba de dar. Ollantumala, pero lo que digo es quienes evitaron, porque ellos fueron consecuencia de una dicotomía entre democracia y dictadura, para ponerlo en términos más grandes, ¿no? Y finalmente, inclusive con todos los problemas que ellos tenían, ganaron. Y no ganó Keiko 2 veces, ¿no? O sea, eso no te... O sea, quiero cogerme yo de alguna esperanza de que puede... pero no sé si al 2021 ya podamos esperar una cosa parecida, ¿no? Bueno, o es que a la tercera va la vencida, ¿no? También puede ser. También puede ser que esta vez ya nadie pare la reivindicación del fujimorismo y nadie pare a Keiko hasta llegar al poder. Puede ser. Sí. Puede ser que ese sea el castigo para los partidos que, desaprovechando justamente la democracia, despilfarrando el capital de la democracia, han llegado a esto. Y aquí hay responsables, ¿no? Tremendo. Con nombre y apellido. Sí, claro. ¿Verdad? Toledo, el primero de todos. Y el más vergonzoso de todos, diría yo. El más vergonzoso, si en el ranking, si quieres ponerlo en el más vergonzoso, Macanudo. Y está García. Y está Humala. Es decir, la partidocracia en el Perú está colapsada. Entonces, ¿por qué nos sorprendería que un partido como el de Keiko Fujimori, que lo que propone precisamente es la antipolítica, una suerte de monarquía disfrazada de república, gane? De repente el Antauro Humala es Keiko, porque es mucho más verosímil Keiko que Antauro. Y de pronto eso es lo que nos va a pasar el 2021 por haber, como digo, despilfarrado todos estos años, ¿no? Pues es muy posible que eso más bien ocurra. César, quería utilizar el caso Lavallato porque también tiene otras expresiones, no es solo la política o no tiene que ver solo con los corruptores directos o las empresas corruptas o la tierra fértil que encontraron los brasileños acá para poder instalarse, sino también otros ámbitos que nos han mostrado eso. El ámbito, por ejemplo, del manejo de las empresas comerciales socias de Odebrecht, ¿no es cierto? Pero como pasa en el Perú y en otros lados también, estas empresas también tienen otros intereses. Grani Montero, por ejemplo, es evidente que no era parte de la discusión hasta hace pocos días, en términos reales, en los medios de comunicación, salvo la exigencia de alguno de por qué no se le está tocando. Y eso tiene que ver, pues, su vínculo, su afinidad con los medios de comunicación y el control de algunos también. ¿Cómo ves ese lado, del lado empresarial corrupto peruano, que, digamos, es imposible que a esas alturas de que no sabía que su socio mayor hacía, pues, estas tropelías o estos asuntos, ¿no? Ese lado, y su vínculo con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, Graña Montero dice lo mismo que dice Ricardo Uceda, que no sabía en el 2014 con quién se metía, ¿no?
Entonces, es un argumento digno de un buen abogado, pero de verdad tragicómico en el fondo. Ahora, es un asunto jurídico necesario probar que Graña y Montero se ha beneficiado con esa sociedad, digamos, mugrienta. Sí, es una necesidad jurídica probar eso, ¿no? Antes de una condena. Pero yo creo que Graña y Montero ya está exhausta y contaminada. Su mismo presidente del directorio ha admitido que en fin, están en las últimas, ¿no? Creo que han reconocido que la caída en la bolsa no hace sino representar la caída de su reputación, la caída final de su reputación. Dudo mucho que Graña y Montero pueda levantarse después de este episodio, ¿no? Sí, y leía hace un par de días... Eso, claro, no lo va a decir El Comercio, no lo va a decir Perú 21, no lo va a decir el resto de la prensa controlada por la gran concentración, no lo va a decir Cuarto Poder, ni lo va a decir Canal N. Pero eso es tocar, eso es rozar uno de los grandes temas que no se debaten en el Perú, ¿no? Uh-huh. La corrupción de la prensa. Sí. Hacia eso quería llegar. La prensa está contaminada por la corrupción. Sí, ahí quiero llegar, y sobre eso te quiero preguntar lo siguiente. Hace un par de días, en un editorial del diario El Comercio, es la primera vez después del inicio del debate de Odebrecht, que viene ya hace bastante tiempo, hablan de Graña y Montero y dicen que tiene que ser investigada y que, en fin, si tiene responsabilidad... Sería el colmo que dijeran lo contrario, ¿no? Sí, claro, pero digamos, el estadio anterior era no mencionarla, no plantearla dentro del debate mayor. Entonces avanzan en esa dirección. Pero claro, hay un punto seguido que dice, lo mismo hay que hacer con las otras empresas, lo mismo hay que hacer con todo, como digamos, en la responsabilidad de todos, como se diluye la propia, digamos, ¿no? Pero eso debe haber sido, pues, resultado de una discusión casi de directorio, porque esa no es, digamos, el que alguien gana una batalla y ahora va a ir a fondo con lo de Graña y Montero, sino ha tenido que haber un acuerdo para no dejar, por lo menos, de inocuamente tocar esto, ¿no? Y ahí va mi tema de los medios, ¿no? La concentración es eso también, no solo es, digamos, el manejo de la información en determinado sentido, sino el resguardo de intereses de tus socios, por ejemplo. Sí, claro. Eso, ¿tú crees que solo lo concentra, utilizando tus términos, este grupo, o también otros, digamos, que se han beneficiado de esto también, ¿no? ¿Cómo ves en general, para después entrar ya al tema del periodismo y la prensa y de los periodistas concretamente? Yo sostengo la tesis de que la prensa es, en este momento, en relación al gran problema de la corrupción, es parte del problema y no parte de la solución. Y creo que la prensa televisiva, que es la más potente y la más influyente, es una demostración clarísima de cómo los intereses están prevaleciendo de modo absoluto ya sobre la agenda periodística que se ha perdido. Entonces, en un panorama como este, la prensa escrita, si tú lees las estadísticas, empieza a ser ya el mal menor. El mal mayor es la televisión, que tiene el control hipnótico sobre la mayoría de la población. La radio, en términos menores, la prensa escrita en términos aún menores, ejercen un papel. Ya no digo las revistas como la mía, que son, digamos, de estrictas minorías. La gran responsable aquí es la televisión. Y la televisión está en manos de auténticos beduinos de la información, trashumantes y mercenarios que apuestan a lo que sea con tal de mantener el rating, ¿no? Pero claro, no se puede discutir en los foros de gran audiencia.
A ver, plantéale esto a RPP. No puede hacerlo, porque está amarrado. Y los periodistas somos en este momento rehenes, inquilinos, precarios. Y no solemos callar, ¿ah? Ujú. Programas como el tuyo, o revistas como la mía, son bichos raros, ¿no? Sí, Son casi ya anomalías. sí. Son enfermedades del sistema. Nosotros somos la tifoidea del sistema. No, y digamos, en el... Tendiendo a debilitarnos, ¿no? De repente vamos a terminar siendo el breve resfriado del sistema. Sí. Pero, y digamos, inclusive corren los adjetivos de que somos infraternos con el resto de la prensa, o que finalmente... ¿De qué prensa? No, pero que se nos puede terminar, como pasa, acusando de que estamos sumándonos al juego de, aprovechando el caso Lavallato, desacreditar a toda la prensa para generar un ambiente de que todos son iguales, cuando hay casos de periodistas y medios muy concretamente vinculados a Odebrecht. Sí, pero yo estoy de acuerdo con que eso de someterlo todo a la óptica de Odebrecht es excesivo, ¿no? El problema de la prensa no es Odebrecht, sí. el problema de la prensa es su sujeción absoluta a los intereses económicos. Y Odebrecht es un capítulo mínimo de esta saga interminable que es la prensa degenerada, convertida al final en furgón de cola de los grandes intereses económicos. Entonces ahí es el negocio empresarial grande el que hay que ver en perspectiva, que es el principal problema, y los otros son como negocios particulares de algunos que, navegando en esos buques, buscan sacarle provecho a cualquier relación comercial por debajo de la mesa, digamos. Sí, claro, la mermelada menor. Ajá. ¿Verdad? Pero el gran fabricante de jalea real, no es pues precisamente el señor que estuvo ahí negociando con Odebrecht alguna consultoría, o el señor que aceptó que los premios de investigación de sus periodistas o de los periodistas fuese Odebrecht, ¿no? O sea, que los premios proviniesen de Odebrecht, cosa que me parece realmente increíble. Uh-huh. Por si acaso, nosotros en nuestra revista lo dijimos desde el comienzo, uh-huh. Mucho antes de que estallara el escándalo Odebrecht, que nos parecía de lo más incómodo que una empresa como Odebrecht financiara, ¿no? Sí. El concurso de IPIS, porque era promiscuo, ¿no? Era permitir la proximidad de alguien con demasiados intereses. Sí, claro. Y digamos que su aproximación a la prensa, como ha sido en todos los países, era para buscar tenerla de su lado, y, digamos, en sus distintas facetas, digamos. Acá basta con sacar el logo en una premiación y era suficiente para Odebrecht haber invertido lo que quería. O sea, es decir, es verdad eso. Pero, ¿y cómo se hace con esta prensa? Porque finalmente esa es la que sigue ejerciendo. A mí me parece que inclusive después de la caída del régimen de Fujimori, hubo un poquito más de vergüenza de algunos que por lo menos un tiempo se escondieron y trataron de no levantar la cabeza, y después se reciclaron y hoy operan y dan lecciones de libertad de expresión y periodismo. Pero acá como que no. La lógica es, ya, yo soy así, he hecho eso, ¿y cuál es el problema? No pasa nada. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? No, la pregunta es, ¿qué opinas sobre eso? Es decir, si estamos sometidos a que eso va a ser así, y nosotros vamos a terminar siendo como los marginales de eso que predominantemente es lo que la gente consume. Yo creo que vamos a seguir en esto. Tengo la misma percepción que tengo respecto de la política. Porque no tenemos instituciones, pues. Uh-huh. No tenemos fuerza institucional. No tenemos un colegio de periodistas, no tenemos una federación de periodistas, no tenemos un gremio sometido a una buena criba y que, en fin, nos represente de un modo enérgico y valiente. No tenemos nada de eso. Y los periodistas, al final de cuentas, se han sometido, no diré que con alegría, pero sí con estoicismo,
a la dictadura de los intereses y de los negocios. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? ¿Cuántas renuncias hemos conocido en los últimos tiempos de periodistas que no han aceptado imposiciones de tipo crematístico? ¿Cuántas? Yo no conozco. Ninguna. Nadie ha salido a decir, yo me voy porque no tolero más esto. No tolero que me exijan que en mi noticiero ponga 5 atropellos consecutivos. 5 atropellos automovilísticos consecutivos, sacados de YouTube como nota principal. O sea, sí, no hay. No hay. Entonces, yo he llegado a la conclusión, eso no significa que no seguiré luchando, voy a pelear hasta el último día de mi vida, que el Perú no tiene remedio, en muchos aspectos. O sea, por lo menos remedio en el mediano plazo. En el corto ninguno. En el mediano o en el largo plazo. Y no vamos a tener remedio mientras no nos demos cuenta de quiénes somos y mientras no salgamos de esta ilusión canalla de creernos el ombligo del mundo, en marcha hacia el primer mundo, al borde de la OCDE, a 8 puntos de tener ya la prueba PISA garantizada, ganada. Mientras sigamos en esta simulación narcisista de creernos un país, vamos a estar jodidos. La única manera que tienes de curarte es aceptar que estás enfermo. Sí, y el Perú no acepta. Sí. No acepta que está enfermo, institucionalmente enfermo. Aquí el problema es que las cosas no son lo que parecen. Sí. La gente no es lo que su disfraz social, digamos, permitiría pensar. Los jueces no juzgan, los fiscales no persiguen, los periodistas no dicen la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Perú hiciera el infierno que hiciéramos los peruanos, no quemaría. Habría llamas falsas. Sería un infierno confortable, te lo aseguro. Sí, y de verdad es digamos una simulación, ¿no? Entonces unos hacen que hacen política, otros hacen que hacen periodismo. Nosotros nos contemplamos. Y se tratan así, con esas solemnidades. Sí, señor diputado, señor congresista. Don tal. Y habla don tal. Y la cantidad de cojudeces que dice, perdón el término, es que no hay otra manera de definir. Es impresionante. Sí. La radio es maravillosa para eso. Sí. Maravillosa. Yo cuando quiero divertirme escucho la radio, de verdad, porque es impresionante. Lo que y no estás hablando de la radio musical, ¿no es cierto? No, estoy hablando de las radios importantes, entre comillas. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar también es porque digamos este tipo de, porque hay si fuéramos un país que apostara por ver un poco más allá de lo que la coyuntura te presenta, ir a los temas de fondo, ver la economía desde la institucionalidad y no verla solamente desde el número, o ver la OSD no solo de poner checklist de que ya tienes una que otra cosa para entrar ahí, sino de resolver los problemas de la gente. Ahí también hay reacomodo de distintos sectores en esa lógica, no solo, digamos, los políticos corruptos, los periodistas con estas características, sino otros sectores también, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay todo un debate sobre una lógica conservadurista que siente que está siendo de alguna manera sobrepasada, ni siquiera por una obra progresista que viene del Estado, sino porque mínimamente se quieren poner las cosas en los términos adecuados. Esto, por ejemplo, ideología de género, ¿no? O sea, mira las movilizaciones que ha generado.
no solo numéricamente importante, sino con una logística impresionante. Y que José lo que cuestiona es que hay una el currículo escolar está incorporando elementos que dice que distorsionan al hombre y la mujer, promueven la homosexualidad. Uno lee y en resumen que puede llegar es que por fin como país nos atrevemos a decir hombres y mujeres son iguales o deben serlo por lo menos ante la ley, por decirlo de alguna manera. Pero mire el movimiento que se mueve. Cipriani sigue siendo cardenal del Perú, es el componedor de la política, reúne al presidente con la que no quiere asumirlo como presidente y tienen un papel muy importante. ¿Qué es eso, César, para ti? O sea, digamos, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, eso es... son 300 más 200, 500 años, ¿no? 300 de colonia más casi 200 de república, 500 años de dominio católico. Sí, es un remanente, es una suerte de sarro histórico que ahí está y no hay dentista que lo saque. O sea, que la Iglesia tenga voz y voto y además que crea que tiene capacidad de decisión en términos de educación, revela pues parte de nuestro atraso, ¿no? Uh-huh. de nuestra parálisis. Somos un Estado laico, pero sin embargo nos comportamos como un Estado fundamentalista en algunos aspectos. Yo también sobre ese asunto de la ideología de género te puedo decir que no hay ningún atisbo de distorsión y de pecado en todo aquello que está haciendo el Ministerio de Educación, que no es sino precisamente, como tú dices, poner las cosas sobre la mesa uh-huh. y establecer la igualdad, pero además decir de un modo sutil pero comprometido que la sexualidad o que el género es una construcción social también. Sí, claro. Sí, y cómo que no. Sí, y cómo que no. O sea, podría ser, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa puede ser? No seas estúpido. Sí. O sea, por más sotana que tengas, no puedes ser tan estúpido de suponer que en el género no hay una construcción social. Claro. Y no hay... Que atribuye roles al hombre y a la mujer de distinta manera. Entonces... Pero ese no es el debate. El debate es aquí, en el colegio, quieren promover la homosexualidad. Aquí están diciendo que si tú agarras y dices que lo que le pasó a la Caperucita Roja podría haberle pasado al Caperucito Rojo, estás disfrutando los roles de hombre y mujer y puedes confundir a los niños. Ese es el debate. Sí, pues. Pero eso te da una idea del drama del cociente intelectual nacional, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es otra cosa que no tocamos porque nos duele mucho, pero sí, habría que tocar, ¿ah? Sí. ¿Cuál es el promedio del cociente intelectual nacional? Me interesa saberlo. No hay investigaciones, traté de averiguar algo al respecto, creo que no hay trabajo sobre ese asunto, pero ya es hora de que una comisión se encargue de eso, ¿no? Sí. No vaya a ser que nuestro promedio nacional sea el de Forrest Gump. No vaya a ser, ¿eh? Porque para decir eso, discúlpame, tienes que partir de un primitivismo y de una carencia absoluta de conocimientos y de lectura, ¿no? O sea, pero claro, al final de cuentas, muchas religiones se nutren de eso, ¿no? Sí. Viven de eso. Claro, que es el otro lado que no se quiere discutir también, es decir, de meterte al negocio, que ha terminado siendo eso también. La industria del miedo prende mucho entre los menos informados. Sí, pues. En los desesperanzados, pues que no ven. La industria del miedo es la industria, al final, vieja industria inventada por la religión, ¿no? Sí, pues. ¿Qué más miedo que te vas al infierno? ¿Qué más miedo que sí, pues. el castigo? Exacto. Y claro, y qué mayor mentira que la recompensa de la reencarnación, ¿no? Estamos conversando con César Gilde, nos vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos en un instante.
Seguimos conversando con César Hildebrand. César, tengo algunos temas sueltos ya para ir, creo que estamos en el tiempo. Una cosa que inició o se presentó muy tempranamente iniciado el año, fue una cosa que llamó la atención a muchos, ya, y lo quiero plantear de esta manera. Y es que de pronto un grupo de gente que vive hacia el norte de Lima protestaba contra un peaje, ¿no? Que tiene que ver con la discusión inicial también de, claro, pues se hacen obras sin consultar a la gente, bajo la lógica del libre mercado, sin ningún control, sin instituciones, y la gente es la que finalmente padece pagando 5 soles de ida y vuelta para llegar a su casa. Y mucha gente se sorprendió de un conflicto en Lima, de la manera como se presentó, cómo se vino anunciando y no se atendió, cuando esto viene pasando en el país hace muchísimo tiempo. Es decir, ejemplos que los oyentes puedan rápidamente identificar. Conga se advirtió en todos los tonos, Tía María se dijo en todas las lenguas, o sea, es decir, y llegó donde llegó y terminó con los lamentables incidentes, ¿no? Y aquí resulta que pasó todo eso, y un día, justo el día del aniversario de Lima, el señor alcalde sale y dice: se resolvió el asunto. Eso no va. Y habían habido heridos, movilizaciones y cosas. El tema de los conflictos sociales poco atendidos en el país es una cosa que todavía sigue siendo incomprendido por la política y por los gobernantes, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo viste eso, por ejemplo, en Lima, ¿no? La lección sigue siendo que si no produces desmanes no te escuchan, ¿no? Es una lección más perversa que ninguna otra. Sí. Claro, si no quemas casetas, si no te enfrentas con la policía, si no produces 30 heridos, entonces no te escuchan. Es terrible, sí, el mensaje. Pero ya no sé quién escribió, no me acuerdo, no sé el nombre, pero voy a decir la frase, decía alguien que la protesta puede ser el lobby de los pobres, o sea, en el sentido de que ¿qué otra manera te vas a hacer escuchar si no protestando, ¿no? Exactamente. Porque, digamos, si yo soy un lobista, tengo un amigo, un ministro, lo llamo, le mando un correo y me resolvió el problema. Exactamente, ¿no? Pero eso tiene que ver pues con el tema de la corrupción. Si no tienes peso ni dinero, no te escuchan, desde luego. Y si lo único que tienes es boca y piedras, pues las usas. Y logras tu propósito, que en este caso era clamorosamente razonable, que ese peaje no podía ser. Pues. No podía ser, y que solo una gestión como la de la señora Villarán podía haberlo concebido, y solo una gestión como la del señor Castañeda podía haberlo tolerado y continuado. En fin, ¿qué demuestra eso? Que los conflictos sociales están ahí, todos, 240, dicen algunos, latentes, potenciales, pero mi pregunta es, ¿y por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? ¿Qué país tan pacífico tenemos que ser para que solo tengamos 240 focos de desasosiego social? Cuando pasas por cualquier lugar de este país y te das cuenta de las condiciones en que están. Terrible. Sobre todo después de las crueldades de la naturaleza que hemos padecido. Sí. ¿No? Entonces, Ica, por ejemplo, César, ¿no? Ica, me acuerdo en el terremoto del 2000, ¿cuándo fue? El 2007, era la zona del pleno empleo, la zona de crecimiento, todas las cifras daban cuenta de que ahí los problemas se habían resuelto, y el terremoto nos mostró una Ica que era, la verdad, tremenda, digamos, no tenía mínimas condiciones. Mira cuántos años han pasado, 10 años después, Ica está inundada, y tú ves que lo que le ha quitado a la gente el huaico, la inundación, es de repente menos de lo que tenía hace 10 años. Es decir, no ha pasado nada para ellos, no ha habido Estado para ellos. Así es. Terrible, ¿no? Ese es el Estado que nos dejó Fujimori. Continúa. O sea, yo no sé por qué Keiko quiere ganar las elecciones cuando su padre ha ganado todos los gobiernos. Mejor dicho, el mensaje de su padre ha prevalecido. ¿Para qué? O sea, ha gobernado sin haber ganado ni una elección después de su padre. Sí.
desde luego. O sea, el Perú se sumergió en el fujimorismo y no ha salido de ahí. Y en el caso de PPK, digamos, con mayor claridad, no solo, digamos, en el discurso y en las formas, sino en el ejercicio de ella misma del poder que ha sacado en el Congreso, por ejemplo, ¿te parece? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Además, debe ser difícil para Keiko pelear con un socio, ¿no? Pues. Pelear con un admirador, pelear casi con un padre. PPK es fujimorista, en el fondo, no tengo dudas. Y claro, en este simulacro electoral que hubo, en fin, hubieron de diferenciarse. Sí, pues. Hubieron de diferenciarse por razones marqueteras. Pero al final, PPK le está haciendo la cama a Keiko para el 2021, ¿no? Ahora sí. Con la ayuda de Zavala, claro. Claro, que es ya militante, ¿no es cierto? Ya es sí. Puesto ad hoc. Sí, es, digamos, la naranja mecánica. Ya, pero, ¿y tú no eres de los que creen que el fujimorismo, dependiendo cómo vayan o evolucionen las cosas, sobre todo en el ámbito político, social, económico también, que puedan estar pasándose por la cabeza, lo has dicho tú en el semanario más de una vez, la idea de que se adelanten las elecciones? Es decir, que esperar hasta el 2021 es mucho, digo, un presidente debilitado. Sí, yo creo que no les han sacado de la cabeza esa idea, que la mantienen, la conservan y esperan una buena oportunidad para, digamos, operarla, ¿no? Convertirla en posibilidad concreta. Estoy seguro de eso. Ahora, el escenario es complicado y evidentemente tiene que haber una confluencia de factores para que ellos, digamos, tomen la decisión. Pero que tienen la idea, no tengo ninguna duda. Pero Kuczynski no está como, no sé si inconscientemente, pero abonando en esa dirección por lo siguiente, ¿no? Es muy débil. O sea, digamos, ni siquiera yo creo que lo que es Kuczynski da para 35%, en el sentido de hasta se le ve más débil, ¿no? Porque ya está en 35%, por cómo hace, cómo retrocede, cómo deja de hacer, cómo se somete. La economía no está bien y ellos tuvieron que bajar sus proyecciones de crecimiento. Y la economía es clave para precipitar escenarios de ingobernabilidad. La bancada en el Congreso también de Keiko Fujimori, cuando quiere presionar, lo hace, ¿no? Pero yo no creo que estemos todavía en un escenario golpista, ¿no? No, ya, pero a lo que voy o de anticipo de elecciones. Sí. Yo creo que la derecha va a ayudar mucho a que la economía no se desbarate, porque al final de cuentas este es un gobierno que le sirve mucho, ¿no? Yo creo que la derecha va a calmar a Keiko Fujimori en sus apetitos y va a administrar esto de un modo tal que se intente, digamos, respetar los términos constitucionales del mandato. ¿Tú crees que el fujimorismo se puede partir teniendo a un Kenji que, digamos, por lo menos se le nota en una voluntad de hacerse notar, digo, políticamente, ¿no? Viaja mucho, estudia quechua, ha dicho que este tema del sodalicio, por ejemplo, ha dicho que se abre una comisión investigadora en el Congreso. Es decir, está como en una agenda propia, ¿no? ¿Ves o adviertes de que ahí puede haber un elemento en el fujimorismo que pueda complicarle la vida a la propia Keiko, en términos de representación, digo, de ese grupo, no? No creo. No. ¿Tú crees que Keiko es la llamada? No reúne los requisitos. ¿Qué le falta, por ejemplo? Digamos, ha pasado del perro a la pretensión, el señor Kenji, ¿no? Pero sigue siendo gracioso. Sigue siendo un personaje de segunda y va a quedarse ahí. En todo caso, la heredera legítima es Keiko, de eso no tengo ninguna duda. Y aunque no es brillante frente a su hermano, caramba, parece Madame Curie. Vamos a ver qué pasa ahí. García, pues, para redondear ya una cosa así como de preguntas finales chiquititas. ¿García se salva de esta, no?
Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, la libra, no hay manera con García. Sí. Yo creo que lo va a hacer de nuevo. Como dicen algunos. Sí. Lo va a hacer de nuevo. Toledo, ¿cómo lo es? Menos posibilidades de salvarse, ¿no? Hay demasiadas evidencias en su caso. Creo que no. Sí. ¿Termina preso, crees tú? Creo que va a terminar preso. Ollanta y Nadine. Está por verse, ¿no? Si tuviéramos una judicatura atenta y una fiscalía escrupulosa, sí, los dos, pero no se sabe, ¿no? Lo mismo es el caso de García. Yo no estoy diciendo que García sea inocente. No. Yo estoy diciendo que García va a salir bien librado con las malas artes con las que ha salido bien librado en anteriores oportunidades. Ahora, pero te das cuenta qué tan deteriorada está la política, que cuando uno pregunta por los personajes políticos, la referencia es judicial, ¿no? Sí, claro. No de futuro político en ninguna, ¿no? O sea, en el sentido de que puede superar estas cosas. Ya en el otro ámbito, no sé si judicial también en algún momento, pero Verónica Mendoza, como proyección en la izquierda, ¿o crees tú que la oportunidad que tuvo fue la máxima que puede tener, que pudo haber tenido? No, yo creo que ella tiene un papel y un porvenir en la política, pero lo que yo veo es que la izquierda peruana no ha enfrentado debidamente ciertos dilemas, ciertas cuestiones esenciales que tienen que ver con su doctrina, ¿no? No ha hecho un deslinde respecto de cosas que son fundamentales para la izquierda. ¿El estalinismo fue bueno o no fue bueno? ¿El socialismo real fue bueno o fue? ¿La implosión de la Unión Soviética y su imperio fue buena o fue mala? ¿Los chinos capitalistas son un buen ejemplo o no son un buen ejemplo? Sí. ¿La dictadura dinástica y fraterna de Cuba, de los hermanos Castro, es buena o es mala? Claro. Lo hecho por Ortega en su cuarta reelección, en su cuarta elección, ¿es bueno o es malo? Chávez, vamos a ver. Oye, Fidel, si ni en Venezuela y Maduro, a ver, hombre, han pasado sobrevolando todos esos temas, no han tocado ninguno y pretenden decir somos la nueva izquierda. No me hagas reír. No me hagas reír. Yo solicito a Rossini en este momento. Pero inclusive, no me hagas reír. Mira, por los pleitos que hay entre ellos, claro, uno se pone a pensar qué hubiera pasado si hubieran ganado también, ¿no es cierto? En el sentido siguiente, mira el tipo de debate que tiene. Ya salió un congresista a decir que ellos se diferencian entre los izquierdistas de cafetín, de hijitos de papacito, ha dicho en esos términos, inclusive, los que son los representantes de las regiones y son más, por ese sentido, legítimos en términos políticos, dice, ¿no? Pero mira dónde se ha reducido después de haber conseguido 20 congresistas y el 18% de la elección. Es decir, hay que tener un problema serio para desaprovechar una tremenda oportunidad que te ha dado, digamos, las circunstancias y algo de trabajo, sobre todo Verónica Mendoza, hacia el final, ¿no? Claro, pero ahí pues votó la rabia, ¿no? Uh-huh. Votó la indignación, votó el descontento. No es un voto partidario, ni doctrinario, ni socialista, es un voto marginal. Convierte ese voto marginal justamente en un cauce político. Claro. Esa es tu labor. Ese es el trabajo. Esa sería miren dónde eso es lo que podría haber hecho un sucesor de Barrantes, claro, a la justa medida, ¿no? Sí, pero miren lo que están. Mencionaste tú a Castañeda y a Susana Villarán. ¿Cómo lo ves? Castañeda, de los peores alcaldes que ha padecido ambos. Lima. Sí. Digamos, Lima es una ciudad fundamentalmente horrible, ¿no? Pero parte de su fealdad actual, un cierto porcentaje, se lo deben a los dos, ¿no? Uh-huh. Se debe a los dos. Sí. Los dos han sido alcaldes de cemento, sin concepción y sobre todo demagogos puros, ¿no?
Es decir, Lima sigue siendo este tumor metastásico que crece por invasiones, ¿no? Es impresionante. Las invasiones siguen produciéndose y seguimos siendo esta megalópolis inorgánica y monstruosa que asusta, ¿no? O el crecimiento incontenible hacia arriba también en los distritos donde se hacen cosas o edificios, ya no digo por una cuestión de arquitectura o simplemente de ornamentos. Es que no era popular condenar eso. Sí, pues. Era más bien, digamos, rentable políticamente, decir, está muy bien, sigan, sí, pues. sin pensar en lo que iba a producir eso en el futuro. O sea, somos una ciudad inviable. Lima no es viable en este momento, así de sencillo. No puedes darle agua y desagüe a 4,5 millones de personas que viven en alturas. No puedes. No hay cómo. Y lo demás es cuento. Pero no se lo decimos a la gente. Sí, pues. Nos encanta la mentira. Nos fascina la mentira. La mitomanía es en realidad una característica, ¿no? Sí. Y la última, Donald Trump. Lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, digamos, para consolarnos un poco de nuestros problemas, pues, pensando que es en el primer mundo, ¿no? Bueno, es el monstruo que ellos construyeron, ¿no? Cuando el Partido Republicano empezó a dejar de ser Partido Republicano, que era el partido, al final de cuentas, de Abraham Lincoln, el partido de Eisenhower, hombre, cuando el Partido Republicano empezó a hacer el Tea Party, y cuando Sarah Palin empezó a ser la Rosa Luxemburgo de la derecha norteamericana, bueno, ahí se jodió todo para ellos. Ese fue el germen de lo que ahora es Trump. Ellos hicieron esto. La derecha norteamericana hizo esto. Sí, pues. Destruyó el Partido Republicano y lo afilió al Tea Party. Claro. Que no era sino, digamos, la manera rupestre de ver la política, sí, ¿no? Pues, ellos pintan bisontes en sus paredes. Sí. Totalmente. Entonces, claro, de ahí surge Trump. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no dar el paso siguiente? El paso siguiente ha sido Donald Trump. Muy bien. Y ahora es maravilloso verlos, ¿no? Porque parece que tuvieran a un nacionalista de los años 40, parece Perón hablando, parece Chávez, ¿no? Se lo merecen. Ahora, ¿eso qué significa para el mundo? Impredecible. Sí, pues. Impredecible. No sabemos qué puede significar para el mundo, ni para la economía, ni para la geopolítica, ni para el Medio Oriente, ni para las relaciones con China, y menos con Rusia. Sí. Entonces, sí, es un factor de inestabilidad peligrosísimo, pero también es lo que más se merece un pueblo que ha llegado a extasiarse y hacer una fiesta por el asesinato de un líder enemigo transmitido en televisión interna a la Casa Blanca y visto por el presidente como si fuera una hazaña, ¿no? Sí. Muy bien. El país de los drones, que ha matado a 2.500 personas en los últimos tiempos, ha matado bodas y cumpleaños y barriadas enteras. Bueno, ahora tiene a Trump. ¿Cuál es el escándalo? ¿De dónde viene el escándalo? ¿Acaso Estados Unidos no invadió países antes? ¿Acaso Estados Unidos no creó cárceles clandestinas? ¿Acaso no hicieron en Guantánamo lo que quisieron? ¿Acaso no invadieron Irak sin tener armas de destrucción masiva? ¿Acaso no volaron Libia? Sí. ¿Acaso, en fin, los acasos podrían ser interminables? ¿Y por qué se quejan? Pero aquí el elemento bien descrito ahora por ti, externo, digamos, ha sido muy característico en los temas que tú lo has planteado, pero hay movilizaciones también dentro de Estados Unidos. O sea, el componente
cómo manejo la disidencia de buena parte de un país que por los primeros gestos, señales y acciones ya da cuenta de que no va a estar de acuerdo. Ese es un elemento. Bueno, ¿tú pues, crees pero esos que salieron a las calles y que salen a las calles son los que perdieron las elecciones. Sí. No, ya, no, sí, de acuerdo, pero... Entonces, ¿qué pasa? ¿Es ilegítimo porque no nos gusta Trump? No lo digo en esos términos. No, estoy pensando no en la legitimidad o no del gobierno de Trump, que ha sido elegido democráticamente, sino en como un elemento que puede, a este ímpetu, esta manera de hacer las cosas, o contener o finalmente acelerarlo en términos de confrontar más con su propia gente. Es decir, cómo manejas, si es que esos son eventos que empiezan a aparecer todos los días y hay otro tipo de cosas que no sé, pues si Trump se imaginaba iban a pasar tan rápido, ¿no? Bueno, como manejaron sus administraciones, Lyndon Johnson, miles en las calles contra la guerra de Vietnam, y la guerra siguió, sí, y como pues manejó Nixon su administración, miles en las calles por diversas razones, entre ellas la guerra de Vietnam, sí, y siguió la cosa, ¿no? Entonces, no creo que Trump se asuste por manifestaciones. Yo lo que creo es que Trump va a ceder en algunos aspectos excesivos o radicales, extremos de su política, y va a conciliar, va a ser, digamos, un gobierno más tenue de lo que nos imaginamos, pero en algunas cosas principales no va a ceder. Como está pasando, ¿no? Y me parece de una gran hipocresía que la gente que dice que Obama fue un gran presidente se asuste por Trump cuando Obama mató a más gente, sí, por drones que Bush. Claro, lo que pasa es que Obama era un tipo más, en ese sentido, mediático, más simpático en la forma, pero ¿no? Otra vez, otra vez, pues claro, vino a la católica, sí, claro, a eso me refiero. Y encantó a la gente, y entonces es un buen presidente por eso. Claro, a eso me refiero, ¿no? Exacto. El caviarismo de la red social dice, ¡ay, qué lindo! Les falta añadir, ¡ay, qué lindo negro! ¿No? Pero, ¿y su administración? Sí, pues. ¿Cambió algo el Medio Oriente? No. ¿Hizo algo por el Estado palestino? ¿Se metió con Marruecos y el problema saharaui? ¿Hizo algo? ¿Hizo algo en el mundo que tú digas, este es su legado? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su legado? Todo su legado se puede desmantelar con 3 órdenes ejecutivas de Trump. Sí, no, como está pasando, ¿no? Exactamente. No, pero sí, es la frivolidad, pues, es la banalización de la política y de la opinología. Ajá. Qué simpático es, y a mí qué me importa. Claro. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver eso con el juicio histórico respecto de su administración? Es decir, Obama no hizo sino continuar la política imperial de los Estados Unidos. Y ahora tenemos a un monstruo que dice, más bien que Japón pague su defensa, que la OTAN no viva tanto de nosotros y vamos a dedicarnos más a nosotros. Y ese monstruo que dice, estamos demasiado afuera y debemos estar más adentro, resulta inaceptable. El monstruo que dice, invadamos Irak y continuemos en Irak y hagamos todo lo necesario para ser la policía del mundo, ese monstruo sí vale. El monstruo que dice, no, salgamos un poco y dediquémonos más a nosotros mismos, hombre, me parece absurdo, ¿no? Sí. Hay mucho de absurdo en este juicio a Trump. Sí. Ahora, pero ahora está comenzando y efectivamente, como tú dices, es impredecible, bien difícil saber qué puede generar eso, ¿no? O sea, adentro y afuera, porque él, a diferencia de lo que pasa o ha pasado en nuestra historia, por ejemplo, que los que en la campaña dicen una cosa y llegan al gobierno y hacen otra. Sí, pues en el caso de Trump está cumpliendo. Lo que digo, inclusive en análisis se decía, no, demagogo en la campaña para ganar y después va a tener obligadamente que de alguna manera atenuar sus... No, digamos, ha empezado a hacer lo que dijo que iba a hacer. Bueno, lo que puede producir es primero un
un papel distinto y nuevo de China a nivel mundial, sí. Darle mucha más importancia, o sea, va a inflar a China. China va a tener una presencia mayor en el comercio por el ensimismamiento que está proponiendo Trump, ¿no? Y por las barreras que está proponiendo. Pero también es un regreso a la época de las soberanías y de los estados-nación, y de los viejos nacionalismos, que eso sí puede producir una reacción en cadena grande en muchas zonas del mundo. Mucho cuidado. O sea, al final de cuentas, pactos como la OTAN, lo que trajeron como resultado fue la abdicación de las soberanías, ¿no? Sí. Y tratados de libre comercio igual, ¿no? Tanto así que las discrepancias se ventilan en tribunales internacionales, en instancias internacionales. Pues ahora probablemente regresemos a los estados-nación y en cierto sentido a las preocupaciones nacionales. Ahora, lo que pasa con Trump es que ignora algunas cosas que son fundamentales, ¿no? El regreso del empleo industrial no es verosímil como él lo plantea. Sí, pues eso es demagógico, ¿no? Porque el empleo industrial no tiene la importancia que tenía en los años 40 o 50. Sin duda. El empleo industrial ha cedido al empleo de servicios. Y además, en este momento el empleo industrial es el 10% del empleo, empleo global de Estados Unidos. Pero además de eso está la informatización, la robotización. Entonces, claro, dices, ¿qué quiere este hombre? Detroit no va a volver a ser lo que él supone que puede ser. No, porque la mitad de los trabajos, ahora, si no los haces con robot, pierdes. No tienes competitividad frente a los japoneses y a los alemanes. Entonces, claro, pero como señal, como símbolo sí le sirve, ¿no? Porque se afianza él dentro de Estados Unidos como alguien que está tomando decisiones para regresar a Estados Unidos lo que antes tenía, ¿no? De hecho, digamos, de México ya se regresaron a Estados Unidos algunas empresas, ha reabierto algunas empresas extractivas, es decir, está en el discurso fortaleciendo esa lógica de que trabajo para ustedes. Yo me traigo el trabajo de vuelta para ustedes. Pero lo más peligroso es su indiferencia en relación al calentamiento global, ¿no? Porque está fomentando el carbón otra vez, dándole visto bueno a un par de oleoductos que son antiecológicos en extremo, y creando una atmósfera en la que efectivamente el calentamiento global parece el invento de unos radicales ecologistas. Eso sí es terrible. César, tendríamos para conversar más, pero te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Gracias a ustedes. Conversación. Qué ocurrencia. Y bueno, la repetiremos en algún otro momento. Dejemos que pase un tiempo para ver cuántas de estas cosas que estamos diciendo, más que con pesimismo, con bastante realismo, creo, a ver si llegan o no a materializarse. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Ha sido César Gil, entonces, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.